Buenos días, amados hermanos, amigos. Jesucristo es nuestro Señor. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, con mucha bendición para en este día. Amén. Mi nombre es Jesús, ¿no? El siervo Jesús. Amén. Esta mañana queremos seguir compartiendo acerca del tema principal que empezamos, el mensaje, el misterio de la iniquidad. Ya vimos la parte 1, el contexto mundial y las señales de la venida del Señor Jesús. El punto número 2, vimos acerca del vivir diario con una meta celestial, ¿verdad? Hoy vamos a compartir un poco sobre este mensaje. Vamos a ver que la Biblia es un libro de misterios. Como punto número 3, la Biblia es un libro de misterios. Amén. Amado Espíritu Santo, en esta mañana, ven, guíanos. Sé tú nuestra sabiduría, nuestra revelación. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendecimos este mensaje, bendecimos tu palabra. Bendecimos a todos los oyentes, amigos, hermanos en Cristo. Podamos disfrutarte, comerte y beberte como el Dios que tú eres. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros vemos en el libro de Segunda a los Tesalonicenses, el capítulo 2 que ya estábamos disfrutando, el versículo 7, vamos a ver el término misterio, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Ahí vemos el término, el primer término, el misterio de la iniquidad. Leamos la Biblia. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Señor Jesús, este misterio de la iniquidad, amados hermanos, amigos, ya operaba en la época del apóstol Pablo, y vemos hoy en día actuando de manera mucho más intensa en nuestra actualidad. Amén, Señor Jesús. Entonces este misterio ya operaba en el tiempo del apóstol Pablo, pero hoy este misterio se ha intensificado. Si nosotros vemos este misterio de iniquidad, ¿verdad? Está cada vez más profundizándose en la humanidad, creando leyes, creando mandamientos de hombres, creando muchas cosas que van contra los valores, ¿verdad? Entonces, todo lo que es la palabra iniquidad va contra de los valores, contra de la palabra de Dios. Entonces la Biblia, hermanos, es un libro maravilloso. Y este libro está lleno de misterios. También vamos a ver que existen otros misterios basados en versículos, ¿verdad? Otros términos también que designan diferentes misterios. Por ejemplo, en el libro de Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 9, ahí tenemos también la expresión que guarden el misterio de la fe. Vemos otro término con misterio, el misterio de la fe. La fe es un misterio, hermanos, y tiene dos aspectos. Veamos detenidamente que la fe es un misterio, pero esta fe tiene dos aspectos. El objetivo, mejor dicho, la fe objetiva, el objetivo y el subjetivo. La fe objetiva, escuchen bien, es el contenido de todo el plan de Dios. La fe objetiva es todo el plan de Dios, revelado desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la fe objetiva.
Amén. Todo lo que Dios planeó, todo lo que Dios es, todo lo que Dios plasmó en la Biblia. Amén. Y ahora, ¿qué es la fe subjetiva? La fe subjetiva es nuestra capacidad de creer y experimentar todo lo que Dios preparó para nosotros y nos dejó en su palabra. Hay una gran diferencia. El objetivo es lo que conocemos. La fe objetiva es lo que tú y yo conocemos en la Biblia, lo que tenemos el conocimiento de Dios, lo que Él creó, lo que Él es. Pero la fe subjetiva es algo vivo, es una experiencia, es algo vivido, es la capacidad de creer. Porque mucha gente puede decir o puede ver lo que Dios hizo, pero quizás no pueda creer o no pueda vivirlo como creer, como una persona. Entonces la fe subjetiva está en nuestra capacidad de creer y experimentar todo lo que Dios es, lo que Dios preparó para nosotros. Y que ahora lo experimentamos disfrutando la palabra de Dios que está en la Biblia. Amén. Entonces vemos aquí la diferencia entre la fe objetiva y la fe subjetiva. Amén. Entonces por eso hay muchas veces diferencias de resultados. Yo creo en Dios, podemos decir así, pero ese creer es solo porque conozco lo que Dios hizo, pero más no vivo lo que Dios es. Señor Jesús. Entonces hay una gran diferencia. Aleluya. Señor Jesús. Él desea, amado hermano, amado amigo, que el contenido de la fe objetiva sea trabajado en nuestro ser. ¿Sí me entiende, verdad? Todo lo que es Dios, lo que Él hizo, lo que es la palabra, todo el contenido de lo que Él es, de la fe objetiva, mejor dicho, Dios desea que sea trabajado en nuestro ser, vivido, y se convierta en nuestra fe subjetiva. Señor Jesús. Vemos, hermanos, sin duda, eso es un misterio. Pero no vamos a profundizar en este tema ahora. Amén. En Apocalipsis tenemos también el misterio de los 7 candeleros de oro y de las 7 estrellas que están en la mano derecha del Señor Jesús. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Tampoco vamos a profundizar, sino vamos a ver el tema de que la Biblia está lleno de misterios. También vemos en Apocalipsis 17, versículo 5, dice, y el misterio de la gran Babilonia. Asimismo también tenemos mucho más aquí en el Nuevo Testamento, otros misterios. El misterio del reino de Dios. Lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 11. También vemos el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Nos muestra Romanos capítulo 16, versículo 25. El misterio de la sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 7. El misterio de nuestra glorificación. Primera de Corintios 15, 51. El misterio de la voluntad de Dios. Efesios 1, 9. El misterio de Cristo. Efesios 3, 4, Colosenses 4, 3. También vemos el misterio escondido desde los siglos en Dios. Efesios 3, 9. El gran misterio. Cristo y la iglesia. Efesios 5, 32. El misterio del evangelio. Efesios capítulo 6, versículo 19. El misterio oculto desde los siglos y edades. Colosenses 1, 26. El misterio de Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. Y también, por último, vemos el misterio de Dios, Cristo. Colosenses
capítulo 2, versículo 2. Entonces, amados hermanos, la Biblia está llena de misterios. Nosotros necesitamos aprender a disfrutar, a comer de la palabra de Cristo, para que esta palabra, que es objetiva, llegue a ser un vivir subjetivo. Y el vivir subjetivo, esta palabra que se traslada a nuestro interior, se hace subjetivo, nos lleva a tener un vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ahí es donde la persona que disfruta de la palabra de Dios tiene un cambio, un vivir diferente. No es que la persona cambió, sino es que Cristo, como la vida que entró en él, se manifiesta. Porque Jesús es vida. Si tú y yo comemos la palabra de Dios, la vida de Dios se manifestará en nosotros. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo lo que Él es se manifiesta dentro de nosotros y se expresa en nuestro vivir diario. Amados hermanos, busquemos más de la palabra de Dios, disfrutemos más de Jesucristo. Reunámonos, busquemos un lugar para reunirnos. Si no tiene un lugar donde reunir, pueda reunir con nosotros también. Nosotros reunimos todos los primeros días de la semana, ¿verdad? Estamos esperando a las 11 de la mañana. Amén. Si usted quiere reunir con nosotros, pueda llamarnos, mandarnos un mensaje. Nosotros damos la dirección. Estamos completamente a gusto para recibirlos y disfrutar de la palabra de Dios. Amén. Si no es así, busque un lugar, o si usted está reunido en un lugar, disfrute de la palabra y haz que la vida de Dios se exprese en su vivir diario. Jesucristo es el Señor. Un abrazo para todos ustedes. Aleluya.